Dios les bendiga, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy doy inicio a la enseñanza número 325. El tema: las obras del diablo. En los años que llevo estudiando la Biblia desde una perspectiva escudriñar, he encontrado bastante información acerca de Satanás el diablo y sus huestes, o sea, su ejército de demonios. Y como pastor y ministro de liberación, yo decidí aceptar la misión que mi Señor Jesús me encomendó en Marcos 16:17. Y por lo tanto, la guerra declarada contra el diablo me ha llevado a estudiar sobre logística de guerra bíblica o guerra espiritual, obviamente. Y yo sé que toda guerra convencional conlleva estrategias, planes, presupuestos, materiales de apoyo, armas, tecnología, información, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, aunque ustedes no lo crean, en la guerra espiritual, bíblicamente hablando, pasa exactamente lo mismo. Porque no puedes enfrentar un ser demoníaco al cual se le entregó este planeta por un tiempo, obviamente, y él ha aprovechado muy bien su estrategia de guerra, porque ha infiltrado muchos demonios en las principales áreas, lo que hoy por hoy está en control de la batalla. Por ejemplo, ha logrado infiltrar destructivamente demonios en la familia, en las escuelas, en los gobiernos, en las religiones, en las congregaciones, en los deportes, en las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque los cristianos creyentes y congregantes sabemos que está escrito su final y su derrota, mientras eso llega, él, o sea, Satanás el diablo, ha logrado engañar a millones de humanos, almas que podrían terminar en el infierno por falta de conocimiento y por culpa de mucha religiosidad. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Pon atención. ¿Conoces tú las obras del diablo? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios por ello. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de cristianos creyentes y congregantes no las conocen. Por lo que yo les pregunto, ¿sabes qué son exactamente las obras del diablo? Respuesta: la Biblia te da esa respuesta en varias lecturas, pero la más clara y concisa la dio mi Señor Jesús en Juan 8:44, donde dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y esto ocurrió cuando mi Señor Jesús enfrentó a los líderes religiosos hipócritas de Israel. Y mi Señor Jesús mencionó dos de las obras del diablo. Y estas son: A, el asesinato, y B, la mentira, según la lectura anterior. Y estos son dos pecados que resumen el carácter del diablo y sus objetivos. Toma muy en serio esto. Yo lo digo siempre: en el trabajo del diablo es engañar a la humanidad para destruirla
y conducirla al infierno. Aquí se describe el asesinato y en el engaño se describe la mentira, obviamente. Segundo énfasis. En Primera de Juan 3, versículo 8, se nos da la razón principal de la venida de mi Señor Jesús al mundo. Y es, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás estaba muy ocupado destruyendo este mundo, haciendo su principal obra, cuando apareció mi Señor Jesús. El diablo intensificó su actividad, según Mateo 4, del 1 al 11, y Lucas 4, 41. Aunque mi Señor Jesús desde su venida destruyó y hasta el día de hoy sigue destruyendo las obras del diablo, sin embargo, yo como pastor y ministro de liberación quiero que pongas atención a que, manteniendo la afirmación de las obras del diablo en su contexto, debes leer y estudiar todo lo que la precede. En Primera de Juan 3, del 7 al 8, leemos: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí el apóstol Juan está hablando de la santidad personal. Mi Señor Jesús vive en la justicia. Aquellos que viven cometiendo pecado continuo sin arrepentirse muestran ser hijos del diablo, porque reflejan la naturaleza del diablo. El que tiene a mi Señor Jesús habitando en él no continúa pecando, porque mi Señor Jesús vino a destruir las obras del diablo, y esas obras demoníacas o satánicas ya no tienen cabida en el corazón de los cristianos, creyentes y congregantes, porque mi Señor Jesús vino a destruirlas. Y eso garantiza nuestra santificación. Si tienes ojos para ver, verás la razón por la que siempre los motivo a que busquen ser ministrados en liberación, porque mi Señor Jesús destruye toda obra del diablo que hay en ti y Él te hace verdaderamente libre. Tercer énfasis. ¿Sabías que las obras del diablo aparecen en Génesis, en el jardín, en el Edén, donde Satanás el diablo engañó a Eva y la condujo a la desobediencia? Puedes leerlo en Génesis 3, del 1 al 6, y como resultado, Adán también pecó, y con ello lanzó a toda la humanidad a la esclavitud del pecado, según Romanos 5:12. Aquí está muy clara la estrategia de guerra, una obra del diablo. Satanás le mintió a Eva con el objetivo de matarla o asesinarla. Dicho espiritualmente, como es la guerra, logró separarla de Dios y así su plan real, que era la humanidad, muriera. No ignores que antes de recibir a mi Señor Jesús y ser salvos, todos estábamos bajo los efectos completos de las obras del diablo. Y de hecho, no olvides que según Efesios 2, del 1 al 2, todos estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los que vivíamos cuando seguíamos los caminos de este mundo, y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy actúa en los hijos de desobediencia. Las obras del diablo en nuestra pasada manera de vivir nos hicieron estar
satisfaciendo los deseos de nuestra carne y siguiendo sus deseos y pensamientos, pero solo por el amor y misericordia y gracia de Dios fuimos rescatados de las obras del diablo. Cuarto énfasis. Las obras del diablo afectan a los cristianos creyentes y congregantes que las practican desde el punto de vista moral, físico, intelectual y también espiritual. En Santiago 1:14. Moralmente, el diablo atrae a la humanidad a pecar, haciendo que el pecado parezca atractivo para que la gente escoja el pecado y no la obediencia a Dios. Segundo, físicamente, el diablo puede infligir enfermedades y tratar de usar los problemas físicos para hacer que la humanidad o la gente maldiga a Dios. Ejemplo, lee el libro de Job, capítulo 2, versículos del 4 al 5, y Lucas 13, versículo 11. Número 3. Intelectualmente, el diablo seduce a la gente para que caiga en el error de las falsas enseñanzas o doctrinas. En Primera de Timoteo 4:1. Cuarto, espiritual. El diablo arroja dudas y mantiene a los atados intelectualmente ciegos a la verdad espiritual y al evangelio de mi Señor Jesús. En 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Otras de las obras del diablo son organizaciones, distracciones que promueven la confusión y hacen que algunos cristianos creyentes y congregantes actúen de forma precipitada, irracional y muy tonta. Espiritualmente, aprovecha cualquier oportunidad para arrebatar la palabra de Dios sembrada en el corazón de cada cristiano creyente y congregante. Y esto según Mateo 13:19. En su guerra espiritual dirigida contra los cristianos creyentes y congregantes, según Lucas 22 del 31 al 32, él tratará de hacer que todos los cristianos creyentes y congregantes no sigan a mi Señor Jesús para alejarlos de su propósito principal, que consiste en dar la gloria a Dios y hacer avanzar sus propósitos y planes. Si Satanás puede hacer que tu amor por mi Señor Jesús se enfríe, según Apocalipsis 2:4, y también puede hacer que dejemos de amarnos los unos a los otros. Y esto según Juan 13, del 34 al 35. Cuando Satanás logra, en algunos casos, pierdes tu testimonio ante el mundo y desagradaremos a Dios Padre. Si Satanás puede inducirte a adicciones como el entretenimiento, la pornografía, el teléfono celular, etcétera, etcétera, entonces te atrapa y te hace esclavo del pecado para que no puedas estar en comunión con Dios. Aquí está la revelación de la estrategia demoníaca en la guerra espiritual. Las obras del diablo son para contrarrestar las obras de Dios. Por ejemplo, siendo él un asesino, él trabaja en contra de Dios, que es la vida. Siendo él un mentiroso, trabaja en contra de Dios, que es la verdad. En la vida o el mundo de los incrédulos, la obra del diablo
es impedir que lleguen a la fe salvadora de Cristo, mi Señor Jesús, haciendo que experimenten la segunda muerte. Y esto según Apocalipsis 20, del 14 al 15. En la vida de los cristianos, creyentes y congregantes, la obra del diablo es tentarlos a pecar y así empañar su eficacia para Cristo en este mundo. Por eso, para mí como pastor y ministro de liberación, es muy glorificante el saber que mi Señor Jesús vino para destruir todas las obras del diablo, y nuestro ministerio de liberación se pone a tus órdenes. Si estás pasando o estás atrapado en una obra del diablo. Quinto énfasis. Pon mucha atención. Cuando se acercaba la hora del arresto para la crucifixión de mi Señor Jesús, Él dijo, según Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Mientras mi Señor Jesús estuvo en la cruz, realizó muchas cosas sorprendentes. Tomó el castigo por nuestros pecados y nos dio su justicia, por lo que le quitó autoridad al diablo sobre nuestro destino eterno. B. No es que el diablo no pueda tentar a un cristiano creyente y congregante a pecar, y muchas veces lo logra, sino que la muerte de mi Señor Jesús cargó con toda la ira de Dios contra ese pecado. Y Dios nunca más le echa en cara al cristiano creyente y congregante el pecado, según Romanos 8:1. La muerte de mi Señor Jesús no solo destruyó las obras del diablo en relación con nuestro destino externo, sino que proporcionó nuestra santificación personal. Por lo tanto, todo cristiano creyente y congregante tiene el don del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos conduce a la semejanza con mi Señor Jesús. Y el diablo no puede apartarnos de sus promesas, según Efesios 4:30. En su gracia y bondad, mi Señor Jesús, justo antes de ascender al tercer cielo, nos dejó armas espirituales para luchar contra Satanás el diablo. Y una de ellas la encuentras en Marcos 16:17 y Efesios 6:10 al 18. Cuando estés en una situación difícil, no ignores sus maquinaciones, en 2 Corintios 2:11. Y en todas tus posibilidades debes buscar perfeccionar tu fe, según Hebreos 12:2. Y si ya estás atrapado, no importando las circunstancias o razones por las que te atrapó, hoy mismo busca ser ministrado en liberación, y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y toda obra de Satanás el diablo será echada fuera y vivirás plenamente libre y feliz, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que la reveles a través de tu Espíritu Santo y que todos, en un momento de su vida, busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Eso te dará gloria a ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.